presentes y radioyentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta ocasión para dirigirme a ustedes con el mensaje de Dios correspondiente para este tiempo y darle a conocer el llamado final de Dios. En esta noche quiero leer una escritura en donde está la promesa de ese llamado final. El Señor Jesucristo, 2000 años atrás, dijo en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24 y verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El llamado final. Pueden tomar asiento si tienen la bondad los que se encuentran aquí en este lugar, y en esta noche nuestro tema es el llamado final, así como salió el anuncio en el periódico. El llamado final. ¿Por qué un llamado final de Dios en este tiempo? Quiero que todos entiendan que a través de la historia del ser humano, Dios le ha estado hablando a los seres humanos, y para eso Él ha enviado profetas en cada generación, en cada edad y en cada dispensación. Y a través de cada uno de sus profetas le ha estado dando el mensaje correspondiente para cada tiempo. Ahora veamos el mensaje final en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, la raza humana, como en nuestro tiempo, estaba muy adelantada. La raza humana tenía un conocimiento muy extenso de las artes, las ciencias, la política y todas las cosas correspondientes a aquel tiempo. Pero ellos estaban faltos del conocimiento del programa divino correspondiente para ese tiempo. Y hubo un hombre de Dios, un profeta llamado Noé, al cual Dios se le reveló y le dio a conocer lo que él iba a llevar a cabo en ese tiempo. La raza humana había llegado a su final. Aquella generación había llegado a su final y las religiones de aquel tiempo no lo sabían. Los partidos políticos de aquel tiempo tampoco lo sabían. Los científicos de aquel tiempo tampoco lo sabían. La sociedad de aquel tiempo estaba ignorando lo que iba a acontecer en aquel tiempo, porque no conocían el ciclo divino al cual aquella generación había llegado. Dios dice que hay tiempo para todo. El rey y proverbista Salomón dijo que había tiempo para reír y tiempo para llorar, tiempo para amar y tiempo para aborrecer, tiempo para juntar las piedras y tiempo para desparramar las piedras. Hay tiempo para todo. Y en el programa divino, Dios ha establecido tiempo para cada cosa que Él ha de llevar a cabo. Todas las personas, todas las religiones, todos los predicadores le han dicho a la raza humana que Dios es amor. Y esa es una verdad bíblica. Pero también la raza humana tiene que entender que Dios es fuego consumidor. Hay tiempo para Dios manifestar ese amor
pero también hay tiempo para Él manifestarse como fuego consumidor. En el tiempo de Noé había llegado el tiempo en que Dios se manifestaría en su ira y destruiría a la raza humana. Pero Noé halló gracia delante de Dios y Dios entonces le comunicó a Noé su programa, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas, dice el profeta Amós en el capítulo 3 y verso 7. Dios no puede destruir a los seres humanos, no puede destruir la raza humana sin antes hacerle una advertencia a la raza humana, para que así la raza humana sepa que ha llegado al ciclo divino del juicio de Dios. Y para darle a conocer a los seres humanos el tiempo al cual ha llegado la raza humana, Él siempre ha tenido un hombre, un profeta, un hombre con las dos conciencias juntas, el cual puede ver y comunicarse con esa dimensión divina y puede escuchar de parte de Dios, y Dios comunicarse con él y darle a conocer el programa que se lleva a cabo en ese tiempo, para que él lo dé a conocer a los demás seres humanos. Ahora podemos ver que en el tiempo de Noé, el único que conocía lo que iba a acontecer, ese juicio del diluvio, era Noé. Vea usted que las religiones y los líderes religiosos de las diferentes religiones y sectas religiosas que habían en ese tiempo, nada conocían de ese diluvio que iba a venir. Y no podían estar predicando que vendría un diluvio, porque ellos no sabían que vendría un diluvio, porque eso no se aprende en una religión o en una iglesia o en una secta religiosa. Eso Noé lo aprendió directamente de Dios, el cual le reveló ese programa que se estaría llevando a cabo en ese tiempo, el cual llevaría a cabo no una religión ni una secta religiosa, sino el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y Él es el que determina lo que Él debe hacer en esta tierra. Nadie le puede decir a Dios: tú no puedes traer el juicio del diluvio en este tiempo, en el tiempo de Noé, porque nosotros estamos en nuestra religión o secta religiosa sirviéndote a ti. Dios es el que determina, y nadie le puede decir a Dios: tú no puedes hacer eso o tienes que hacer esto otro. Así es que Dios le dijo a Noé lo que llevaría a cabo en ese tiempo. Noé comenzó a dar a conocer ese programa, y las personas de aquel tiempo no podían creer que aquello era la verdad, pues en aquel tiempo no llovía, sino que de la tierra subía un vapor que regaba toda la tierra. Así es que no existía la lluvia como hoy en día usted la puede ver caer sobre la tierra. Por lo tanto, aquella generación no sabía de lo que Noé estaba hablando. Pero Noé sí sabía de lo que estaba hablando, pues él había recibido ese mensaje final para aquella generación y él lo estaba dando a conocer. También Noé había recibido la revelación divina de la forma de escapar de ese juicio divino. Porque aunque Dios anuncie que ha de destruir la raza humana, aunque Dios diga que va a traer juicio sobre la tierra, siempre hay una forma de escapar de los juicios de Dios. Siempre hay una puerta abierta, una puerta de misericordia por la cual entran las personas que pueden recibir el mensaje final de Dios y
alcanzan misericordia, porque el que recibe el mensaje final de Dios, recibe la misericordia de Dios. Dios no lo puede destruir, porque no puede ser destruido el justo con el injusto. Así es que Dios no puede destruir al justo con el injusto. Por lo tanto, los juicios divinos son para los injustos, y Dios entonces le abre una puerta de misericordia a los justos que han recibido su mensaje final, y ellos escapan de ese juicio divino. Pero los que han rechazado ese mensaje no pueden creer que ha de venir ese juicio divino, y entonces cuando viene ese juicio divino, cae sobre esas personas. Jesús dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como en los días de Noé. Dice, como en los días de Noé, que no conocieron hasta que vino el diluvio y los destruyó, se los llevó a todos menos a los que conocían el programa de Dios. ¿Sabe usted que no conocer el programa de Dios, el cual es dado a conocer por el mensaje y llamado final de Dios, significa que la persona ha de ser destruida con los juicios divinos, con las plagas que han de caer? Dice que aquella generación no conoció. ¿Qué no conoció aquella generación? No conoció el programa divino correspondiente para aquel tiempo. No conoció que el mensaje de Noé era el mensaje final de Dios, dando a conocer el programa de Dios para ese tiempo. Y por cuanto no conoció, vino el diluvio y se los llevó a todos. Pero Noé conoció el programa de Dios, el cual le fue revelado, y le fue revelado a Noé también la forma de escapar de ese juicio de Dios. Le fue dicho a Noé que la forma de escapar del juicio de Dios era construyendo un arca, y le fueron dadas las medidas de esa arca a Noé. Noé construyó esa arca, estuvo predicando y construyendo esa arca 120 años. 120 años dando testimonio del programa de Dios. 120 años diciéndole a la humanidad que vendría un diluvio y la tierra sería anegada en agua y toda vida sería destruida en esta tierra. 120 años es suficiente tiempo que Dios le dio a aquella generación. 120 años en donde la misericordia de Dios se extendió para que aquella generación pudiera escuchar el mensaje de Noé y pudiera ver a Noé construyendo esa arca para escapar de ese juicio divino. Cuando Noé terminó de construir esa arca, Dios le dijo a Noé que dejara entrar a los animales que iban a entrar al arca. Comenzaron a entrar al arca los animales, y podemos decir con certeza que aquellos animales que entraron al arca de Noé tenían más conocimiento y más inteligencia del programa de Dios que todos los líderes religiosos de aquel tiempo, juntos con todas las iglesias y religiones y sectas religiosas de aquel tiempo. Y también más conocimiento del programa divino que todos los científicos de aquel tiempo, y más conocimiento del programa divino que todos los políticos de aquel tiempo, y más conocimiento del programa divino que la alta sociedad de aquel tiempo, que los que habían estudiado en las grandes universidades de aquel tiempo. Más conocimiento del programa de Dios de que aquellos que se creían saber algo.
Los animales sabían más del programa de Dios para aquel tiempo que las personas que no conocieron ese programa y no entraron al arca. Fue triste la condición de ignorancia con relación al programa de Dios de aquella generación. Ahora, luego que los animales entraron al arca y las aves también, Dios le dijo a Noé que entrara al arca, y cuando Noé entró, la puerta se cerró. Dios cerró la puerta y estuvo así por 7 días y no llovía. Las personas en aquel tiempo pensaban que los animales, los leones, las fieras que estaban en el arca se iban a comer a Noé y a su familia. Entraron al arca 8 personas: Noé, su esposa, sus hijos y sus yernas. Así es que 8 personas por todas. 8 personas de millones de personas que vivieron en aquel tiempo. 8 personas se salvaron porque escucharon, creyeron e hicieron de acuerdo al mensaje final y al llamado final para aquella generación. Los que perecieron cuando vino el diluvio, perecieron porque no conocieron ese llamado final, no conocieron ese mensaje final que estaba llamando a las personas para escapar del juicio divino y así tener la oportunidad de vivir. Pero ninguna persona tiene derecho a la vida eterna sin escuchar y recibir el llamado final para el tiempo en que él está viviendo. Siempre para cada edad, el llamado final de cada edad es el mensaje correspondiente para esa edad. Y el mensaje final para una generación es el mensaje de esa generación al final de esa generación. Y el mensaje final para una dispensación es el mensaje que Dios trae cuando esa dispensación está concluyendo o ha concluido, porque luego que ha terminado su tiempo, Dios le da a conocer que al final de cada edad y de cada dispensación y de cada generación, lo que viene es el juicio divino para las personas que no escuchan ese mensaje final y llamado final, y la bendición de Dios para los que han escuchado ese llamado y mensaje final. Así fue en el tiempo de Noé. Ahora veamos también el tiempo de Moisés. En el tiempo de Moisés había llegado el pueblo de Israel a el tiempo en que Dios había prometido la liberación para ellos. Dios le había dicho a Abraham, el padre de la fe: tu simiente será cautiva, vivirá esclava en una tierra ajena, pero a los 400 años yo los libertaré con mano poderosa, y a la nación que los tendrá esclavizados, yo la castigaré con mano fuerte. Así es que yo los voy a libertar en la 4ª generación, y ellos saldrán en la 4ª generación. Cuando Moisés apareció en la escena, luego de recibir su comisión en el monte Sinaí,
Moisés apareció en el tiempo prometido para el pueblo hebreo de la liberación de la esclavitud. Estaba en la Escritura esa promesa. Ahora Moisés apareció con el mensaje y llamado final. Ese llamado final para el pueblo hebreo fue dado a conocer, y Dios le dijo a Moisés que le hablara al faraón para que dejara ir al pueblo de Israel, lo dejara libre, porque se había llegado el tiempo para la liberación. El faraón no quiso dejar ir al pueblo hebreo libre, y Dios dijo: ellos no dejarán ir al pueblo, pero yo me glorificaré y enviaré plagas sobre el pueblo egipcio. Y ahí tenemos las 10 plagas que Dios envió, las cuales fueron habladas por Moisés. Fue de bendición el llamado final y mensaje final para aquel tiempo, para el pueblo hebreo, pero fue de maldición y de juicio divino ese llamado final para el pueblo egipcio, el cual no reconoció ese llamado final con el cual Dios estaba llamando al pueblo hebreo para sacar al pueblo de la esclavitud y llevar al pueblo a una tierra prometida, una tierra de libertad. Ahora vea que cuando Dios está llevando a cabo su obra conforme a su promesa, ponerse en contra de ese programa es ponerse en contra de Dios. Por lo tanto, la persona no puede recibir la bendición de Dios, sino los juicios divinos. Pero las personas que reciben ese llamado final reciben las bendiciones de Dios, reciben todas las bendiciones que Dios ha prometido para ese tiempo. Ahora, vean ustedes que el llamado que hizo Moisés y el mensaje que Moisés predicó fue el mensaje final y llamado final. Y fue el llamado final y mensaje final para el pueblo egipcio. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, Egipto quedó en ruinas, quedó destruido, porque las plagas, los juicios divinos cayeron sobre Egipto. Pero Israel salió con grandes riquezas y con la bendición de Dios, porque Dios le dijo a Abraham que saldrían con grande riqueza hacia la tierra prometida. Ahora veamos otro llamado final. 2000 años atrás apareció un hombre llamado Juan el Bautista, hablando y anunciando que vendría después de él otro mayor que él. Ese mayor que vendría después de Juan el Bautista sería el Mesías prometido que el pueblo hebreo estaba esperando. El pueblo hebreo estaba esperando un hombre muy importante, muy grande. Por lo tanto, el pueblo hebreo esperaba a un personaje de un nivel tan y tan alto que los libertara de la esclavitud en la cual el pueblo romano los había sometido, que cuando apareció Jesús de Nazaret, el cual fue identificado por Juan el Bautista como el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, el pueblo hebreo no lo pudo recibir. El pueblo hebreo decía acerca de Jesús que era un samaritano y tenía demonios. Decía que era un hombre que le gustaba comer mucho y beber mucho. A las personas no hay cómo entenderlas. Jesús decía de Juan, dijeron de Juan
que tenía demonios porque no comía y bebía como las demás personas. Y viene el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es un hombre que le gusta comer mucho y le gusta beber mucho porque bebía vino también. Así es que usted ve a uno porque lo comía y al otro porque comía, los criticaron. Hay un dicho latino que dice: palo si boga y palo si no boga. Así es que lo más importante siempre es el programa de Dios para el tiempo en que uno vive. No importa la persona que Dios envíe para llevar a cabo ese programa. No es un asunto si le gusta a usted o no le gusta. ¿Saben ustedes a quién le tiene que haber gustado? El mensajero, el profeta que él envía en cada tiempo para que sea agradable y tenga la palabra de Dios al que lo envía, a Dios. A ese que le tiene que agradar ese profeta mensajero, y si le agrada, Dios lo envía, le revela su programa, y entonces esa persona predica ese programa, da a conocer ese programa, y los que son de Dios oyen la voz de Dios y la siguen. Y el que no es de Dios no puede escuchar la voz de Dios que es dada por medio de un mensajero. Esa es la forma en que Dios siempre le ha estado hablando a los seres humanos, a través de un hombre, a través de carne humana. Por eso usted encuentra que la Biblia ha sido escrita y ha sido traída a través de los profetas de Dios. Dios dice que habló a través de los profetas, el Espíritu de Cristo que estaba en los profetas. O sea que ha sido una obra de Dios, del Señor Jesucristo, a través de hombres enviados con las dos conciencias juntas, profetas de Dios, para darle a conocer a las personas el programa de Dios correspondiente para el tiempo en que Dios lo envía. Ninguna persona puede conocer el programa correspondiente para el tiempo en que vive, a menos que no sea a través del mensajero que Dios envía para ese tiempo. Y si alguna persona piensa que no es así, yo le pregunto, ¿cómo usted hubiera conocido el programa de Dios en el tiempo de Noé? Si solamente Noé era el que lo conocía y el que predicaba que vendría un diluvio y destruiría a la raza humana. No me va a decir que a través de el ministro de tal o cual religión, porque ninguno de los ministros de las religiones de aquel tiempo conocía ese programa, por lo tanto no se lo podía predicar a su iglesia, a su congregación, y tenía que recibir ese programa directamente del profeta Noé, y si no lo recibía de él, no podía conocer el programa de Dios. Por lo tanto, su iglesia, su congregación estaría ignorando el programa de Dios correspondiente para ese tiempo y no podría recibir las bendiciones de Dios para ese tiempo. Y toda persona que se reúne en una iglesia, en una congregación, lo que quiere recibir son las bendiciones de Dios y quiere adorar al Dios Todopoderoso, pero no puede recibir las bendiciones de Dios a menos que no conozca el programa de Dios para ese tiempo y haga conforme a ese programa. Por lo tanto, las personas del tiempo de Noé que no conocieron ese programa a través de Noé, perecieron todas, aunque pertenecían muchas de ellas a diferentes religiones, porque toda persona en todo tiempo ha tenido su religión y su secta religiosa de su preferencia a la cual asistir. Pero siempre el mensaje final de Dios,
el llamado final de Dios viene para todos los seres humanos y para todas las religiones y para todas las iglesias y para todas las sectas religiosas y para todos los predicadores y para todos los seres humanos, sin importar a qué secta o religión pertenezcan. Es un mensaje de Dios y Dios no se abanderiza con una religión o con otra religión o con una secta religiosa o con otra secta religiosa. Dios envía su mensaje para todos los seres humanos porque Él ama a todos los seres humanos sin mirar a qué religión o secta religiosa la persona pertenezca. El mensaje final, el llamado final de Dios siempre ha sido para todos los seres humanos y para todas las iglesias. Y ese es nuestro tema en esta noche, el llamado final de Dios. Ahora, ¿vieron ustedes el tiempo de Noé? ¿Vieron ustedes el tiempo de Moisés? ¿Vieron ustedes también el tiempo de Jesús? Jesús predicando para todas las personas. Pero decían, este es un hombre que le gusta comer mucho y beber mucho y anda con pecadores, con publicanos y rameras y diferentes personas de una clase social muy baja. Y veían que venía María Magdalena y personas así y lavaban los pies de él y le echaban perfume en sus pies o en su cabeza y así por el estilo, y decían, este no es de nuestra clase, porque los ministros de aquel tiempo, el sumo sacerdote y los doctores de la ley y los levitas, aquellos sacerdotes, no se juntaban con el pueblo, no se juntaban con la clase media. O sea, ellos vivían un mundo religioso allá, de líderes religiosos, y no les importaba el pueblo, no convivían con el pueblo, no comían con ellos, y vivían una vida muy separada de la gente. Pero Jesús convivió con el pueblo, vivió en medio del pueblo, comió con ellos, y la gente pues no se lavaban las manos como se lavaban las manos allá los doctores de la ley y aquellos que guardaban mucho la ley. Y los discípulos de Jesús pues los veían comiendo con las manos sin haberse lavado las manos, y les decían a ellos y a Jesús, oye, tus discípulos no se lavan las manos. Jesús, sabiendo que eso no es lo más importante, sino que lo más importante es lo espiritual para el ser humano, porque eso es lo que lo lleva o a la vida eterna si recibe el programa de Dios, o si lo rechaza, entonces va para donde fue el rico, que luego se encontraba en el infierno clamando y diciendo, oh Padre Abraham, di a Lázaro que venga con el dedo mojado y pose su dedo mojado en mi lengua. Lázaro, aquel hombre pobre, todo enfermo, pero que amaba a Dios y conocía su programa, murió, y dice el Señor, y fue llevado por los ángeles, o sea, fue llevado al seno de Abraham. El seno de Abraham es el paraíso, la sexta dimensión. Hay personas que no saben que hay diferentes dimensiones. Hay personas que piensan que la vida es solamente lo que vivimos aquí en la tierra. Pero eso solamente es la vida de este cuerpo terrenal temporero, que lo tenemos por un tiempo. Y cuando se le termina su tiempo, se muere y la persona se queda sin ese cuerpo físico y pasa a otra dimensión. Porque lo que es la persona en realidad no es ese cuerpo físico que usted ve. Esa es una casa. Esa es una vestidura, una ropa de carne que Dios le ha dado para vivir un tiempo aquí en la tierra. Usted está vestido de carne, pero usted es alma viviente.
El ser humano es alma, espíritu y cuerpo. Cuando muere el cuerpo, el ser humano sigue viviendo en el espíritu, o sea, el alma suya sigue viviendo en ese espíritu, porque el espíritu del ser humano es un cuerpo de otra dimensión, así como usted tiene un cuerpo físico de esta dimensión. El ser humano es alma, que es lo que es en realidad. Espíritu es otro cuerpo de otra dimensión, y el cuerpo físico, carne, que tenemos en esta tierra. Así es que cuando uno muere, lo que muere es el cuerpo físico y sigue viviendo. Entonces el ser humano sigue viviendo alma y espíritu. Pero cuando estamos aquí en la tierra, estamos viviendo alma, espíritu y cuerpo. Ahora, para que podamos entender el programa de Dios para nuestro tiempo, ve usted, hemos viajado a través del tiempo, de las edades y dispensaciones. Hemos visto a Noé en su tiempo, a Moisés en su tiempo, a Jesús en su tiempo, y ve usted que ellos no fueron entendidos por las personas de aquel tiempo, de aquellos tiempos. Usted dice, Moisés fue entendido. No lo entendió el faraón, no lo entendió el pueblo egipcio, y aún el pueblo hebreo que salió con el mensaje de Moisés por el desierto, quisieron apedrear a Moisés por 10 ocasiones. Así es que vean ustedes que cuando Dios envía un profeta mensajero con el mensaje final, con el llamado final, la mayor parte de los seres humanos no lo entienden porque están acostumbrados a la vida terrenal en la forma rutinaria, normal que la raza humana siempre ha tenido. Pero cuando Dios envía un profeta mensajero, Dios entonces se manifiesta y hay una dimensión celestial manifestándose para sacar al ser humano de lo rutinario, de lo ordinario, para subirlo a un nivel superior y que tenga comunicación, contacto con esa dimensión celestial y pueda entender el programa de Dios para ese tiempo. Ahora, quiero tocar algo del tiempo de Jesús que deben ustedes saber. Yo les dije que cuando surge el mensaje o llamado final, los que lo rechazan reciben los juicios de Dios. Los que lo reciben, reciben las bendiciones de Dios. Ve al pueblo hebreo y a Jerusalén. Rechazaron al Mesías, a Jesús, con su mensaje, y Jesús lloró diciendo, Jerusalén, Jerusalén, si tan solo en este tu día tú conocieras lo que toca tu paz, mas está encubierto de tus ojos. Por lo tanto, vendrán ejércitos y te cercarán y matarán a tus hijos dentro de ti. Y no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida, derribada, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. La visitación divina en el mensajero de Dios, en el Señor Jesucristo, con el mensaje final, con el llamado final de Dios para aquel tiempo, para el pueblo hebreo. Pero aquellos que recibieron el mensaje, aquellos fueron advertidos y Jesús les dijo, cuando ustedes vean a Jerusalén cercada de ejércitos, el que esté en Jerusalén, salga de Jerusalén. El que esté en el monte, no descienda. El que esté fuera de Jerusalén, en Judea, no regrese a Jerusalén. ¿Por qué? Porque vendrían las plagas del juicio de la guerra y destruiría Jerusalén por cuanto no conoció la visitación divina
en Jesús de Nazaret, no reconoció el llamado final, el llamado del buen pastor. Pero los que lo recibieron, recibieron la bendición de Dios. Para nuestro tiempo, el llamado final está prometido en la escritura que leí al comienzo. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a todos los escogidos. El mensaje de gran voz de trompeta, esa gran voz de trompeta es el mensaje final, es el llamado final que llama y junta a todos los escogidos, a todos los hijos de Dios, a todos los que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. ¿No sabían ustedes que el nombre de cada hijo de Dios está escrito en el cielo, en el libro de la vida? ¿Y no sabían ustedes que ustedes tienen su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida? Y por eso usted está escuchando en esta noche este mensaje final, este llamado final. Y Dios lo ha traído a usted, lo ha guiado a usted que está aquí presente y a usted que está en la radio y a través de la radio escuchando este mensaje para que usted escuche el llamado final y escape de los juicios de Dios que están prometidos para este tiempo final conforme a Apocalipsis, que son las plagas apocalípticas. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Y por eso usted ha tenido en esta noche la oportunidad de estar escuchando el llamado final, el mensaje final, la gran voz de trompeta, la trompeta final que está llamando y juntando a todos los escogidos, a todos los que tienen su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. El apóstol San Pablo, escribiendo en su primera carta de Corintios, a los Corintios, en el capítulo 15 y verso 51 y 52, dice de la siguiente manera, y quiero leerlo para que ustedes puedan comprender este llamado final, en este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. Él dice, he aquí os digo un misterio. Es uno de los grandes misterios del reino de Dios. No todos dormiremos, o sea, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. Habrá una transformación de nuestros cuerpos físicos para ser a imagen y semejanza del Señor Jesucristo. Hemos de tener un cuerpo inmortal, un cuerpo incorruptible y un cuerpo que nunca se pondrá viejo, nunca se enfermará, nunca morirá. Será un cuerpo que tendrá la apariencia de 18 a 21 años. Será un cuerpo eterno. Ese es el cuerpo que tendrán todos los hijos de Dios. Y esto acontecerá en el tiempo final. Dice, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. La final trompeta, el final mensaje, el final llamado de Dios. Esa trompeta final es el mensaje final, es el llamado final de Dios para poder recibir la transformación de nuestros cuerpos y pasar a la eternidad con un cuerpo eterno. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los que han muerto en el pasado, los hijos de Dios, que recibieron el llamado de Dios, el mensaje de Dios para el tiempo en que vivieron, serán resucitados incorruptibles. ¿Cuándo?
a la final trompeta, al final mensaje, al final llamado de Dios. Y nosotros que vivimos, ¿qué pasará? Y nosotros seremos transformados. Y entonces se cumplirá la palabra escrita: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Esa es la palabra que se cumplirá en este tiempo final, cuando los hijos de Dios sean transformados, los que están vivos y los que murieron en el pasado sean resucitados. Entonces, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque los muertos resucitarán y el sepulcro no podrá retener a los muertos que creyeron el mensaje de Dios para el tiempo en que vivieron, porque el Señor Jesucristo dijo: todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y se levantarán, resucitarán. El llamado final, la trompeta final, la gran voz de trompeta, el mensaje final es nada menos que la voz del Hijo de Dios llamando a todos los escogidos en este tiempo final, a los que están vivos y también a los que están en el paraíso, que murieron en el pasado, porque ese mensaje llegará a los que están en el paraíso, que murieron en el pasado. Ahora, ¿cómo se llevará a cabo este llamado final conforme a la Escritura? Porque tiene que ser conforme a la Escritura, conforme a como está prometido, porque Dios no puede hacer nada si no es conforme a como Él prometió. Él ha dicho que enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta para llamar y juntar a todos los escogidos. Ya hemos visto que ese mensaje de gran voz de trompeta es la trompeta final, es el llamado final, el mensaje final. Y el ministerio de los ángeles del Señor, los cuales fueron mencionados también en la parábola del trigo y de la cizaña, Él dijo que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles en el fin del siglo, en el tiempo de la siega, de la cosecha. ¿Para qué? Para llevar a cabo la cosecha, el recogimiento de todos los hijos de Dios y para quemar la cizaña en el fuego. Así es que vean ustedes que será un ministerio enviado de parte de Dios en este tiempo final. En Apocalipsis capítulo 11 está prometido también ese ministerio y dice que es el ministerio de los dos testigos, es el ministerio de los dos ungidos, es el ministerio de los dos olivos, de los dos candeleros, conforme a la profecía de Zacarías. Ese ministerio es el ministerio de Moisés y Elías, repitiéndose en este tiempo final. Y ese ministerio de Moisés y Elías estará manifestado en este tiempo final, en un profeta, en un hombre. Y veamos aquí en la Escritura quién es ese hombre enviado, ese profeta enviado con ese doble ministerio de Moisés y Elías, tocando la gran voz de trompeta o trompeta final y juntando a todos los escogidos. Dice Jesús en Apocalipsis capítulo 22 y verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí usted tiene el ángel mensajero que el Señor Jesucristo envía, el profeta mensajero que el Señor Jesucristo envía para dar testimonio de estas cosas.
Este es el profeta mensajero con el doble ministerio de Moisés y Elías, el doble ministerio de los dos olivos, el doble ministerio de los dos candeleros, el doble ministerio prometido para el tiempo final, con gran voz de trompeta venir y llamar y juntar a todos los escogidos. Este doble ministerio lo tendrá el ángel del Señor Jesucristo, el Benjamín de los profetas, para llamar y juntar a todos los escogidos. Sigue diciendo también, o dice aquí en Apocalipsis 22 y verso 6, dice, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Las cosas que deben suceder en el fin del siglo, en el fin del mundo en el cual nosotros estamos viviendo, no podrán ser dadas a conocer por religión o secta religiosa alguna, sino por el ángel mensajero del Señor Jesucristo, que Él ha prometido enviar en este tiempo final para mostrar las cosas que deben suceder pronto, para dar testimonio de estas cosas a todas las iglesias, a todos los seres humanos, a todas las personas, a todas las naciones, y así que todo ser humano sepa el programa divino correspondiente a nuestro tiempo y pueda cada ser humano escuchar el llamado final, la trompeta final, y recibir ese llamado y así recibir la bendición de Dios y escapar de los juicios apocalípticos que han de caer sobre esta tierra, sobre el reino de los gentiles, en el lapso de tiempo de 3 años y medio en la gran tribulación. Estamos viviendo en el tiempo final, en el tiempo en que Dios está llamando con el llamado final, con el mensaje final, con la trompeta final, a toda persona que tiene su nombre escrito en el cielo, en el libro de la vida. Puede ser que la persona esté en tal o cual religión o secta religiosa, o puede ser que no esté asistiendo a ninguna religión o secta religiosa, o que nunca haya asistido a iglesia o religión alguna. Pero lo importante es que tenga su nombre escrito en el libro de la vida, y Él estará escuchando en este tiempo final el llamado final, el mensaje final. Ese llamado mensaje final llegará hasta su corazón directamente, y Él no podrá decir otra cosa sino: este era el llamado, el mensaje que yo estaba esperando en este tiempo. No importa dónde se encuentre cada hijo de Dios, puede estar en tal o cual religión, y le llegará ese mensaje directamente a su corazón. Este mensaje final prometido para este tiempo final, esa persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida, lo escuchará o a través de la radio, o lo leerá a través de la prensa, o lo escuchará personalmente, o lo escuchará a través de la televisión, o lo escuchará a través de un video, de una película, o en la forma que sea. Pero ese mensaje final, ese llamado final, llegará a toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Estamos en el tiempo en que el llamado final está llamando y juntando a todos los escogidos. Ese llamado final, como hemos visto, es la trompeta final, es la gran voz de trompeta que lo está llamando usted que me está escuchando, lo está llamando para revelarle todo el programa divino, y así que usted conozca ese programa y pueda usted recibir la bendición que Dios tiene para este tiempo final. Él ha prometido la transformación
transformación de nuestro cuerpo para tener un cuerpo a imagen y semejanza del Señor Jesucristo, porque como hemos traído la imagen del terrenal de Adán, traeremos la imagen del celestial, del Señor Jesucristo, y seremos a imagen y semejanza del Señor Jesucristo con un cuerpo eterno, inmortal, para vivir por toda la eternidad. Esa es la promesa divina, esa es la bendición divina que Él tiene para todos sus hijos, los cuales estarán escuchando el llamado final en este tiempo final en que nosotros estamos viviendo. El llamado final para usted y para todo hijo de Dios que vive en este planeta Tierra. Muchas gracias, amigos radioyentes y amigos aquí presentes en este lugar. Ha sido para mí un privilegio muy grande dirigirme a ustedes con el mensaje final, con la trompeta final, con la gran voz de trompeta, con el llamado final para todo hijo de Dios, para toda persona que tiene su nombre escrito en el libro de la vida. Muchas gracias y pasen todos muy buenas noches. Con ustedes nuevamente dejo a el señor Neftalí Díaz para él así concluir nuestra parte a través de la radio y también aquí en medio nuestro. Con ustedes nuevamente Neftalí Díaz ante estos micrófonos.